Bien, ya hemos descargado e instalado Argosoft Mail Server, que es la herramienta que vamos a usar para poder enviar correos desde un servidor SMTP. Vamos a configurar el servidor. Para ello, en nuestra ventana del Argosoft vamos a abrir el panel de opciones, que es esta herramienta de aquí. Dentro del panel de opciones nos encontramos diferentes campos. Pues bien, en el primero declaramos nuestro número de DNS, que será la dirección IP del servidor. Marcaremos esta casilla para que el servidor se inicie al abrir el programa. Y por último, introducimos nuestra dirección del localhost. Si no sabemos ninguno de estos datos, con abrir el CMD y una vez estamos en C, escribimos ipconfig /all y se nos mostraría toda la información que necesitamos. Luego, en login marcaremos estas casillas, que nos servirán para consultar los fallos, los cuales se podrán ver en Tools, en el View Log File. Y pasaremos a comunicarnos con el servidor SMTP mediante Telnet. Mediante los servidores SMTP, lo que realmente hacemos es configurar el correo saliente y de esta forma podremos enviar correos sin tener que hacerlo desde nuestro proveedor de correo. Para enviar el correo electrónico de forma manual usaremos Telnet con el puerto 25, que es el de los servidores SMTP, que lo podemos ver dentro de las opciones del Argosoft en puertos. Para ello, abrimos el CMD y escribimos desde C Telnet. Vemos que conecta, así que escribimos Open Localhost 25 y nos muestra esta línea que nos confirma que se ha aceptado los comandos. Escribimos Elo en mayúscula y el programa nos dará la bienvenida. Introducimos el correo de origen mediante el comando mail from. Vemos que nos dice OK, así que escribimos mediante el comando rcpt-to con la misma dirección que será el destino. Y como vemos nos dice que está todo OK. Introducimos data. De esta forma podremos escribir el contenido del mensaje y lo finalizaremos con un punto para que se envíe. La consola nos dice que se ha enviado y por último terminamos la conexión escribiendo kit. Si abrimos yahoo.com podemos ver que el mensaje se ha recibido sin problemas. Y de esta forma habremos enviado mensajes mediante el servidor SMTP a nuestro correo. Bien, como vemos tenemos la clase cliente SMTP1 en la que vamos a ver cómo se realiza una conexión al servidor SMTP local y el resultado de la conexión a través de la dirección de nuestro localhost y del programa que tenemos instalado para poder usar los servidores SMTP. Lo primero que hemos hecho es crear el objeto cliente, que viene de la clase SMTP Client, la cual nos la proporciona la librería Apache Common Net, que deberemos descargar e instalar para que podamos enviar ficheros a través de un servidor SMTP. Dentro de este try-catch crearemos una variable entera llamada respuesta que guardará el código de respuesta del objeto cliente. Después nos hemos conectado al servidor mediante el método connect con el localhost. Como la conexión es al servidor local, no tendremos que especificar el puerto, pues será el 25, que es al que se conecta por defecto. Si queremos conectarnos a un servidor SMTP de puerto de escucha distinto, dentro del connect declararemos el host y luego el puerto. Dentro de un SISO metemos el cliente getRepliString, pues nos devolverá la respuesta textual del servidor SMTP. Comprobamos si la respuesta es positiva o no, y en caso de ser negativa la conexión se acaba y se indica que la conexión ha sido rechazada y se cierra el programa. En caso de que ocurra una excepción y el cliente esté conectado, se desconectará.
Si no se ha establecido conexión, se indicará que no se ha podido conectar y se cerrará el programa. Si todo ha funcionado bien, se mostrará un mensaje diciendo que nos desconectamos y la conexión tanto del servidor como del programa finalizará. Si en este punto ocurre un error, se mostrará un mensaje indicando que ha habido un error al desconectarse y se terminará el programa. Ahora vamos a volverlo a ejecutar para ver que sigue funcionando perfectamente. Como vemos, nos sigue mostrando la misma línea que teníamos en un principio y el nos desconectamos, lo que significa que la conexión ha sido un éxito y que el código está tanto bien estructurado como funcional. Y así acabaría nuestro ejemplo cliente SMTP1. Bueno, voy a explicar cómo se usa el servidor SMPT de Gmail. Antes de comenzar con el código, destacar o decir que no vamos a poder realizar ningún ejemplo práctico debido a problemas que he tenido con Arcosoft Mail Server y con el DNS de mi IP. Una vez dicho esto, comenzamos con la explicación del código. Como he comentado, voy a usar el servidor SMPT de Gmail y se necesitará un servidor de correo saliente, en este caso SMPT, que llevará consigo el puerto 587, que explicaré a continuación cuando lleguemos a esta parte de aquí. Un nombre de usuario y una clave que se autenticará en el servidor, que en mi caso es mi correo de Gmail y password, obviamente, no la voy a poner. Y por último, la instancia de Authenticating SMPT cliente para realizar un cliente SMPT seguro, para crear un cliente seguro. Una vez hecho todo esto, creamos la Key Manager para establecer un canal de comunicación seguro y realizamos la conexión al servidor SMPT mediante el método connect, por el que pasamos el servidor y el puerto. Como he comentado antes, el puerto es el 587, pues estamos trabajando con TLS o StarTLS. En caso de trabajar con SSL, pues el puerto sería el 465. Creamos, como he comentado, la Key Manager para obtener el canal de comunicación seguro y utilizamos el método connect para la conexión y la clave para la comunicación segura. Es esto de aquí. Y obtenemos la respuesta. Nosotros, cuando yo le dé a ejecutar posteriormente, nos quedaremos directamente aquí, ya que no podremos realizar ningún tipo de conexión y nos aparecerá el primer mensaje de error, conexión rechazada. Se envía el comando elo mediante el método elo y se ejecuta el comando exectls y se comprueba si es true. En caso de ser true, se realiza la autenticación con el servidor. Se realizará la autenticación con el servidor con el método auth y después se prepararán las cabeceras que contendrán el texto de mensaje, el emisor, el destinatario del mensaje y se escribirá posteriormente en un writer que vamos a ver a continuación. Obtenemos el destino 1, el destino al que se enviará el correo electrónico. Yo en mi caso he puesto mi segundo correo electrónico, esta vez de Hotmail. El asunto del mensaje será prueba y el mensaje hola. Se crea la cabecera metiendo username, que es el usuario que hemos metido al principio, el destino a quien va enviado y el asunto del mensaje. Se realiza el sender, se añade el que lo envía, se añade el receptor y se envía los datos. En caso de que no haya ningún tipo de datos, no se hayan podido enviar, nos mostrarán un mensaje de error de fallo al enviar datos. Y en caso contrario, pues se escribirá la cabecera del mensaje, como hemos contado, con el usuario, el destino y el asunto, y se escribirá el mensaje. Si esto da éxito, no habría ningún problema, se seguiría con la secuencia lógica. Y en caso de que el éxito de la transacción fuese negativo, o sea, fuese false, se enviaría otro mensaje de información, falló al finalizar transacción. Como hemos hecho como 3-4 if, el primero de todos nos dice que el usuario no se ha autenticado.
segundo fallo el ejecutar el startls, y luego tenemos el try catch, que no se puede conectar con el servidor. Y por último, una vez que se realiza todo, se realiza el fin del envío y se desconecta el cliente. Como comenté al principio, no voy a poder realizar ningún tipo de ejemplo práctico. De hecho, si le damos a ejecutar, nos aparece conexión rechazada. Y esto se debe a que si yo pongo ipconfig/all, aquí no me aparece ningún tipo de sufijo DNS en ninguno de los de estos que nos dejan poner. Por lo tanto, cuando yo abro Argosoft Mail Server y le doy a Options, el DNS del servidor no lo podría poner. Por lo tanto, no podría trabajar ni con Argosoft Mail Server ni con el Telnet. Entonces, como comenté al principio, es una pena no poder mostrar ningún ejemplo práctico, ya que me parece un ejercicio bastante curioso. Y bueno, esto es realmente la explicación. O sea, quizás comentar eso, todas las librerías que se importan automáticamente con esto, y bueno, poco más. Buenas, voy a explicar el uso de Telnet para comunicar con el servidor POP, que es un servidor de servicios de Internet en el cual se almacenan y transmiten los mensajes recibidos por un usuario. En esta consola de la izquierda podemos ver cómo un usuario envía un mensaje a otro usuario, y en esta otra podemos apreciar cómo se leen los mensajes que tiene un usuario en su correo. También podemos observar el servidor Argosoft, cómo tiene un registro de las peticiones que se le hacen. Podemos hacer Telnet al puerto 110 para interactuar con el servidor POP. Para probarlo vamos a crear un usuario en nuestro servidor local de correo, que en este caso es Argosoft Mail. Desde la pantalla principal de Argosoft vamos a Tools, Users y crear nuevo usuario. Aquí añadiremos el nombre, por ejemplo usu2, contraseña usu2 y confirmar contraseña usu2. Le damos OK y vemos cómo se ha creado el usuario. Cerramos y vamos a proceder usando los comandos smtp por medio de Telnet. Al puerto 25 enviaremos varios mensajes al usuario usu2. Escribimos Telnet localhost 25 y nos conectamos al puerto 25. Establecemos conexión establecemos una comunicación con el servidor, con Elo. Vamos a poner el usuario que va a enviar el mensaje, en este caso voy a poner mi correo. Ahora ponemos el usuario que va a recibir el mensaje, será usuario 2. A continuación vamos a escribir data y nos dirá que podemos ingresar el mensaje, y para terminar escribimos un punto. Para escribir la cabecera del mensaje, voy a poner subject, prueba, y el cuerpo del mensaje. Esto es una prueba. Para finalizar ponemos el punto y vemos cómo pone que el mensaje ha sido aceptado. Y aquí toda la actividad que hemos estado haciendo. Una vez hecho esto, vamos a comprobar que el usuario usu2 ha recibido el mensaje que le acabamos de enviar por Internet, por el puerto 25. Vamos a ver la otra consola. Escribimos Telnet localhost 110. Usando los comandos de POP3, conectándonos al puerto 110, recuperamos uno de los mensajes enviados a usuario 2. En primer lugar, se envía el comando user con el nombre de usuario, usuario 2, usu2. A continuación, la contraseña, pass usu2, nos va indicando que todo está ok. Escribimos el comando stat
y nos indica que tenemos un mensaje. Escribimos comando list, también nos muestra que tenemos un mensaje. Y seleccionamos, en este caso, 1 porque solo tenemos un mensaje. Y escribiríamos 2 si en nuestro correo tuviésemos 2 mensajes y quisiésemos seleccionar el 2. Si tuviésemos 5, por ejemplo, y queremos seleccionar el tercero, pues escribimos RETR3 para seleccionar el tercero. En este caso queremos seleccionar el 1, así que ponemos RETR1 y nos muestra el mensaje que le hemos enviado antes, con la cabecera prueba y el cuerpo hecho es una prueba. Y para salir tan solo tenemos que poner quit. De nuevo, igual que antes, vemos cómo se registra todo lo que se ha ido haciendo, cómo aquí hemos enviado antes el mensaje y cómo aquí lo estamos recibiendo. Y cuando se cierran las conexiones con SMTP y POP3. A continuación voy a explicar cómo comunicarnos con un servidor POP3 usando Java. Antes de empezar necesitaremos descargarnos las librerías de Apache Common Net, que proporciona varias clases para acceder a servidores POP3. Aquí podemos ver las importaciones para posteriormente usar las clases de Apache. Una vez realizado esto, tenemos varias clases que nos permiten comunicarnos con POP3, aparte de POP3 Client. Y ahora mismo empezaré a explicar un código de ejemplo en el cual nos conectamos a un servidor POP3 local y visualizamos el número de mensajes de uso 1 en este caso. Aquí podemos ver cómo realiza la conexión con el servidor POP3 y muestra el número de mensajes que contiene. Una vez muestra el número de mensajes, los va recorriendo y va mostrando mensaje número 1, el identificador con número y tamaño, y hace una prueba de list unique identifier, que es un método de la clase POP_client que muestra el identificador, número y tamaño. El mensaje 2, mensaje 3 y mensaje 4. ¿Cómo funciona este ejemplo? ¿Cómo es el código? Pues empezamos creando un string server al cual le indicamos la máquina en la que se aloja el servidor, en este caso el localhost, porque yo lo estoy haciendo con Argasoft. Si estuviese el servidor en otra máquina, habría que indicar su dirección de dominio o su dirección IP. El usuario 1 que he creado yo, usu1, y la contraseña usu1. A continuación creamos el puerto, que va a ser el 110 por el que nos conectemos a POP3, y la clase POP3SClient, que presenta varios constructores. Usar uno u otro dependerá de los datos que nos proporciona el servidor POP en el que tengamos nuestra cuenta de correo. En este ejemplo usaremos el más básico, que es el constructor por defecto, que no tiene parámetros. A continuación nos conectamos al servidor con el método connect, en el que indicaremos el server aquí arriba definido, y el puerto, que será el 110. Y indicamos que se ha realizado la conexión con el servidor. Una vez hecho esto, usaremos el método login para poder iniciar sesión, al que le pasamos por parámetros el nombre de usuario y la contraseña. Este método devolverá true en caso de que nos logueemos correctamente y false en caso contrario. Si ha habido error en el login, mostramos el mensaje, y si no, pues obtenemos todos los mensajes y lo almacenamos en un array de la clase POP3 mensaje info. Si el mensaje es igual a null, ponemos que es imposible recuperar los mensajes, y si no, mostramos el tamaño del array. Una vez tengamos ya el array, lo vamos recorriendo y visualizando la información que podemos apreciar, como es el identificador, el número con la variable number y el tamaño con la variable size. Y luego hacemos la prueba del método list unique identifier, y va mostrando también las variables identify, number y size. Una vez realizado esto, podemos finalizar la sesión con el método logout y nos desconectamos con el método disconnect.
Para cerrar la aplicación, system.exit. Una vez explicado este código, vamos a realizar una explicación para probar a conectarnos a una cuenta de Gmail y recuperar toda la información que esta contenga. Vamos a ejecutarlo primero para ver su funcionamiento. Y primero nos pide el nombre del servidor, el nombre del usuario, la contraseña y el puerto. Una vez ingresados estos datos, nos muestra los mensajes que tenemos en ese servidor de correo de Gmail. El servidor POP dependerá de del servidor que estemos usando de correo. En mi caso estoy usando Gmail. Mi usuario y mi contraseña, y el puerto al que nos conectemos, que será el 995. Aquí, como antes, nos indica que ha realizado la conexión con el servidor correctamente, en este caso, en vez de ser localhost como era en el ejemplo anterior, en este caso es pop.gmail.com, y nos indica el número de mensajes. Yo tengo 4 mensajes en mi correo y los va recorriendo y va indicando datos. Va indicando datos como qué día se recibió, la fecha, el ID del mensaje, la cabecera, quién lo envió. En este caso me lo envió el equipo de Gmail. ¿Para quién? Para mí, para el correo que le he especificado antes. Y el contenido que aquí pone en esa decimal. Este es el mensaje número 1 y lo hace con los 4. Vamos a ver cómo sería el código de este ejemplo. Aquí empezamos definiendo el escáner para que el usuario pueda ingresar sus datos. Aquí tenemos el nombre del servidor, que lo almacenamos en nombre de servidor. Introduzca el nombre de usuario, lo almacenamos en usuario. La clave lo almacenamos en clave y el puerto lo almacenamos en puerto. Una vez hecho esto, es como en el anterior, creamos un string server en el que almacenamos estos datos. Creamos el POP-S cliente, en este caso le pasamos true por parámetros y nos conectamos al servidor con el método connect. Para conectarnos al servidor lo estamos haciendo igual que en el ejemplo anterior. Esto es lo mismo, nos logueamos, si devuelve false es que ha ocurrido algún error, y si devuelve true, continuamos. Con la cabecera del mensaje guardamos todos los mensajes en un array, mostramos el número de mensajes y mostramos un error en el caso de que no se haya podido recuperar los mensajes, y recorremos todos los mensajes con pop3 mensaje info, exactamente igual que en el ejemplo anterior. La única diferencia de este con el anterior es que en este vamos a ir haciéndolo con Gmail en lugar de localhost y usando métodos como number de mensaje info y recorriendo todo el contenido, como por ejemplo quién me lo ha enviado y a quién se lo envía, con este bucle y este for. Una vez realizado esto, nos muestra todos los mensajes y cerramos la sesión con logout y nos desconectamos con disconnect. Aquí, como podemos ver, cuando ponemos conexión realizada con el servidor POP3, si nos vamos aquí arriba, podemos ver que llama server y server le devuelve el nombre del servidor, en este caso Gmail. Va recorriendo con este for aquí te da el tamaño, que es 4, y con este for va recorriendo los mensajes. Una vez está dentro de un mensaje, con este while va recorriendo toda la información, que sería esto de aquí. Y con esto terminaríamos los ejemplos de cómo conectarte con Java a servidores POP3.